Saludos, saludos cordiales a todos. Agradezco mantener la cámara apagada y el audio apagado. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos en esta importante mesa redonda. Finalizando este 2025, nos encontramos en un punto de inflexión sobre los desafíos actuales que nos obligan a trazar hoy una ruta dentro de la cadena de suministro de lo que nosotros denominamos el 2030. Una logística que será radicalmente más resiliente, inteligente y sostenible. Dentro de nuestros eventos cortos de alta gerencia que brindamos a nuestros miembros de la Organización Mundial, hoy traemos un tema muy relevante para todos ustedes, así que desde ya le doy el agradecimiento a todos los directores de nuestra Organización Mundial presentes, a nuestros miembros de la Organización Mundial y por supuesto a todos ustedes invitados que también están con nosotros el día de hoy acompañándonos en este tema tan importante sobre la logística 2030, la ruta hacia una cadena de suministro del futuro. Analizaremos el día de hoy 4 pilares claves. El primero, la economía circular y sostenibilidad, que desde España nos acompaña el día de hoy y me da un gusto presentar a la doctora Alicia Martínez de Yuso, consultora de innovación de la empresa R2M Solutions de España, y anteriormente Alicia fue investigadora del Zaragoza Logistics Center, que es una organización asociada al MIT Network. También nos acompaña desde Medellín, Colombia, el doctor Jackson Rojo para tratar el tema de gemelos digitales y cadena de suministro autónoma. Jackson es experto internacional en cadena de suministro y director de nuestra organización mundial. Además, es académico de la Universidad Luis Amigó de Medellín, Colombia. Por otra parte, nos acompaña desde Chile la doctora Daniela De Luca, que es la directora académica y jefa de carrera de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso. Y además, Daniela es directora de nuestra organización mundial. Y también tenemos como ponente desde Rosario, Argentina, al doctor Rodrigo Díaz, que es especialista y consultor internacional en materia de ciberseguridad, con énfasis en temas marítimos y portuarios. Así que aprovechemos al máximo todo ese conocimiento que tenemos en nuestros ponentes. Además, Rodrigo es director también de nuestra organización mundial. Quien va a moderar el panel hoy desde Panamá, nuestro presidente de la Organización Mundial y también presidente del Observatorio Mundial de Logística Preventiva, el doctor Ricardo Partal Silva, a quien de inmediato le voy a dar la palabra. No obstante, Ricardo, un segundito, quería contarles a todos los participantes que están con nosotros y les agradezco. Para los nuevos que no conocen la dinámica, vamos a terminar la mesa redonda. A través del chat pueden gestionar preguntas, pero vamos a estar en el tiempo suficiente para abrir el micrófono, para hacer preguntas directas a los ponentes y comentarios, siempre tratando de que este sea un evento ejecutivo y nos limitemos a un determinado tiempo que tenemos todos. Así que, sin más por el momento, le doy la palabra al moderador y presidente de nuestra organización mundial, el doctor Ricardo Ernesto Partal Silva. Ricardo, por favor. Muchas gracias, mi querido Héctor. Bienvenidos a todos, como siempre, un espacio más académico y con profesionales de altísimo nivel que nos acompañan hoy. Para mí es un privilegio estar moderando este panel tan importante y tan trascendente en la logística por todo lo que se nos viene, por supuesto. Y hay temas fundamentales
los que mencionó recién nuestro director general de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, y temas que tenemos que ir consecutivamente, ir mejorándolos, e ir llevándolos aprendiendo de base, porque el motivo de esto es aprender. Yo sé que nuestros amables directores y panelistas de hoy, a quienes les agradezco mucho esta presencia, les voy a complicar un poco el panorama. No, ya me conocen, pero no se los voy a complicar en temas de preguntas eh, complejas o algo por el estilo, sino en tiempo. Vamos a tener 5 minutos, y yo sé que ustedes son bastante in, concretos en sus temas. Creo que van a poder resumirlos en la medida de todas sus posibilidades en esos 5 minutos. 5 minutos porque son varias preguntas, muchos temas y temas muy abarcativos, pero por lo menos dejar una base, como dije al principio, de lo que nosotros queremos conocer de la experiencia que ustedes tienen. Y si me permiten, voy a comenzar ya nomás y le voy a pedir a nuestro querido amigo Rodrigo Díaz que nos pueda atender la primera pregunta. La pregunta que para todos nos ocupa hoy, más que nos preocupa. ¿Mm? Si nos puede describir un protocolo de acción específico que debería tener en las empresas para tomar ese control y restaurar las operaciones logísticas críticas en temas de ciberseguridad. Sabemos que hay un tiempo para eso, para poder soslayar esos inconvenientes que se nos vinieron de golpe por un ciberataque. Y bueno, hay cuestiones, hay situaciones de ataque muy importantes al tema logístico. Y creo que es uno de los, siempre nos ha dicho Rodrigo, que es uno de los factores más importantes a atender en la logística, porque es una de las instancias o instituciones que más sufren esta dolencia. Entonces, ahí sería la pregunta, ¿no? Describir un protocolo de acción específico que debería tener una empresa para aislar y restaurar en sus operaciones logísticas críticas. Rodrigo. Bueno, ante todo, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la introducción, Ricardo, y también por lo oportuna de la pregunta. Siempre hablamos de la seriedad y el impacto de los ciberataques. Sin embargo, nos quedamos con poco tiempo para poder hablar del protocolo de respuestas. Así que es súper oportuno. Básicamente, pensar lo que siempre decimos que en nuestras discusiones, que la resiliencia es el nuevo paradigma en el ciberataque. A veces hablamos de ciberinmunidad y no de ciberseguridad, porque es estar preparados. La pregunta no es si nos va a ocurrir un ciberataque, sino cuándo va a ocurrir, básicamente. Entonces, en esa situación, las 4 horas, que son las que solemos llamar la hora dorada para reaccionar, son las que son cruciales en poder dar una respuesta oportuna. Entonces, sabemos que en logística cada minuto de inactividad tiene un impacto multiplicador, y cuanto antes reaccionemos, menor va a ser ese impacto. Nosotros dividimos el marco temporal en varias etapas. El primero es el más crítico, que es entre el minuto que descubrimos por algún impacto real que el ataque ocurrió, hasta los 60 minutos después de ese descubrimiento. Y ahí lo más importante es la activación del equipo de respuesta, que sería dar aviso inicialmente para que el equipo de respuesta técnica al evento esté involucrado el primer minuto y pueda empezar a actuar. Hay que notificar al mismo momento a la cadena de mandos. Es muy importante que la función del CEO y del CIO de la compañía sea de comunicación y de coordinación, para poder separar la acción técnica de la presión que todo el negocio pone sobre los técnicos en este momento. Son el centro de acción, con lo cual lo mejor es que puedan trabajar concentrados en la tarea técnica que tienen que realizar, y que haya un equipo de la alta dirección que se ocupe de todas las comunicaciones y desde el primer minuto. Y también el contacto inmediato con un respaldo externo,
es decir, activar desde el CIO, activar el soporte y ayuda que se pueda recibir técnicamente para el equipo de respuesta. Esto es lo inicial dentro del minuto 0 y los 60 minutos. Después, lo que ocurre entre los 15 minutos posteriores a que se desata toda esta comunicación es la acción inmediata que va a tener el equipo técnico. Primariamente, si hay un sector determinado de la red que está comprometido, aislarlo para no colapsar las operaciones críticas. Después, la desconexión controlada de los sistemas afectados de la red corporativa por el mismo motivo, para no extender este problema al resto del equipamiento. Y la activación de los respaldos de comunicación. Es probable que con las comunicaciones unificadas y la convergencia a Internet, un evento de estas características afecte la comunicación que habitualmente la compañía ocupa o que las redes ocupan entre compañías, correo electrónico, WhatsApp. Entonces, activar redes de comunicación alternativas como celulares, radios o comunicación fuera de banda, ¿sí? Y para los sistemas afectados, básicamente tomar una imagen de los equipos como están para poder hacer un forense después en una etapa que vendrá más adelante. Esto ocurre entre los 15 minutos y los 60 minutos de desatado el evento. Entonces después tenemos la etapa que viene a continuación, que es entre 1 hora y 2 horas de ocurrido el evento, que es evaluar, y acá es donde es importante todo el trabajo preventivo que se puede hacer cuando va a ocurrir un evento, porque en esta etapa nosotros tenemos que tomar la criticidad de cada uno de los componentes que dan servicio a nuestro negocio. Y los tenemos que tener separados en 3 respecto a los tiempos en el que el negocio demanda estos servicios. Una capa que sería la capa crítica, una capa que sería la capa intermedia y otra capa que sería la capa diferible, por ponerle algún nombre, que es en cuanto a una criticidad que si está definida previamente permite una acción mucho más oportuna y más rápida. Por ejemplo, dentro del tier de crítico podríamos tener a todo lo que son los warehouse management, los gestores de tiempo, los controles de flota por GPS y los sistemas de control de acceso a cada lugar para no paralizar la movilidad que tiene que tener físicamente la compañía. Dentro de lo que tenemos el tier crítico, que sería recuperarlo unas 24 horas posteriores a ocurrido el evento, serían todos los sistemas de facturación, de planificación, los sistemas de Enterprise Resource Planning, los ERP, y bueno, ya tenemos el tier diferible, donde tenemos toda la parte de mensajería corporativa, sistemas de soporte, sistemas de recursos humanos, pero es muy importante en toda crisis que todos estos parámetros estén definidos de antemano, pues no es la crisis el momento más oportuno para realizarlo, ¿sí? Después viene la comunicación a los stakeholders, a los involucrados, y después una restauración priorizada y ordenada de todos los sistemas. Entonces, después van a venir etapas como de lecciones de casos aprendidos, por ejemplo, qué puede haber pasado en el caso de Maersk frente al caso de Pipeline, son 2 casos emblemáticos que todos seguramente conocemos, donde una respuesta es una respuesta con un equipo preparado y programado técnicamente para un ciberataque, y en el caso de Pipeline, no quiere decir que no estuviera preparado ni tuviera una reacción armada, sino que el ataque fue tan profundo y tan específico que quizá no había un plan específicamente para lo que ocurrió. Entonces ahí tenemos 2 situaciones, una que en 24 horas ya había un plan de respuesta en funcionamiento, y en el caso de Colonial Pipeline, que pudo afectar casi a los aeropuertos de Estados Unidos, porque pasaban 5 días y todavía no teníamos alguna respuesta concreta. Entonces ahí lo importante es de conocer el plan. Bueno, un poquito hablé de los elementos de preparación previa, sé que el tiempo es tirano, con lo cual quisiera hacer un cierre, un redondeo sobre los temas claves. La recuperación no es un tema de factor de suerte, ni tampoco un tema es un tema principalmente de preparación metodológica para responder al incidente, y en eso hay que trabajar anticipadamente. El costo de la preparación tiene un retorno de inversión muy elevado, porque cada minuto, cada hora que se dedica a la preparación en un entorno más distendido, tiene una recuperación exponencial en tiempo y en dinero frente al impacto. Y además,
también escalable, es lo mismo para una empresa pequeña que para una empresa grande. En cuestión de escala, todo cabe y todo aplica el mismo principio. El tiempo que se invierte previamente es exponencialmente multiplicable si no lo aplicamos y lo tenemos que usar en el medio de la crisis. Y bueno, no mucho más que eso para poder redondear y después podemos ampliar en preguntas, ¿sí? Una maravilla, da como para empezar a preguntar ya, pero bueno, el tiempo es tirano, lo dijiste, lo mencionaste tranquilamente. Gracias por ahora, mi querido Rodrigo. A ver a nuestro amigo doctor Jackson Rojo, porque quiero ir escalando, como dijo recién Rodrigo Díaz, escalando en el tema de la tecnología. Y yo tengo una duda, como muchos lo tienen, me gustaría profundizar un poco más en el tema. ¿Qué son los gemelos digitales en primera instancia, de manera concreta, para que todos podamos entender? ¿Qué son los gemelos digitales y cómo le damos esa utilidad y calidad a estos gemelos digitales? Creo que también hay un paso concreto en donde las empresas deben manejar esa información y comenzar a construir estos famosos cerebros digitales, ¿no? Pero bueno, la idea sería cómo podemos nosotros priorizar ese proceso físico para digitalizar primero y cuáles son algunos de los ejemplos que nos podrías brindar, estimado Jackson. Bueno, mi estimado Ricardo, para mí es un placer saludarte y saludar al público que nos acompaña hoy en algo tan importante como nos decía Ricardo. Quienes somos expertos en logística, independientemente de la disciplina que tengamos, vamos a tener que vernos obligados en utilizar los famosos gemelos digitales. Porque el tener un gemelo digital es tener una copia réplica, una réplica exacta de lo que yo tengo, de lo que yo soy, o de un producto, o de un diseño, o de un proceso, o de inclusive una misma persona. Porque con base a esa función, a ese producto o a ese proceso, yo empiezo precisamente a hacer un proceso de simulación en el cual yo estoy generando una cosa que para nosotros es muy valiosa dentro de la toma de decisiones, y es esa simulación estratégica que yo estoy haciendo con ese gemelo digital. Entender este mundo nos genera muchas ventajas, y nos genera tantas ventajas que precisamente yo puedo contarlo aquí. Ayer precisamente en una de las compañías más importantes de motocicletas de Latinoamérica lo tocábamos y lo hablábamos. Cómo inclusive desde los procesos de capacitación e inducción se están utilizando gemelos digitales. Cómo desde el diseño de piezas, cómo desde la estructura de procesos se están utilizando los gemelos digitales. Para entenderlo mejor, les voy a colocar un ejemplo, y un ejemplo va a ser una de las fábricas o de las marcas más reconocidas, como lo puede ser la BMW. BMW, dentro de su proceso y su estructura, tiene, o más bien decidió implementar una nueva línea de su proceso. En cualquier otra época, sin la ventaja de los gemelos digitales, un proceso de capacitación y una curva de aprendizaje les hubiera demorado entre 6 y 8 meses. Oiga, 6 y 8 meses, ¿cuántos son los sobrecostos que se tienen ahí? Ellos, dentro de esos mismos pioneros, porque yo creo que son uno de los pioneros en el mundo, en pensar en este mismo tema, lo que hicieron fue crear una línea de producción desde ese gemelo digital, desde la realidad aumentada, desde el mismo metaverso, donde los mismos operarios, donde los mismos líderes de proceso estuvieran trabajando y operando y entendiendo cómo funcionaba esa nueva línea, esas nuevas máquinas, esos nuevos procesos. Cuando empezamos a ver este caso, y yo sé que también el tema del tiempo es cruel, como lo decía ahorita el estimado Rodrigo, tengo que decirles que yo me podría quedar aquí corto de tiempo si les explicara lo hermoso de esta línea que tenía la BMW. Pero obviamente empezaron a trabajar y durante más o menos unas semanas, porque el tiempo fue muy corto,
fueron familiarizando a la gente, tanto operativa como táctica, en el proceso y en la línea de producción, para que mientras que estaban fabricando la línea real, se pudiera ganar tiempo. Recuerden que les decía que la curva de aprendizaje fue entre 6 y 8 meses. Cuando la línea de producción estuvo terminada, es increíble que no llegamos a una semana entre esa curva de aprendizaje, porque todo el mundo ya estaba totalmente habituado a trabajar con esa maquinaria, con ese proceso, y la curva de aprendizaje solo fue de 2 días. Entonces era impresionante cómo un gemelo digital te genera una cantidad de oportunidades cuando no solo estás pensando en el diseño o en la modelación de una pieza, sino en la optimización de un proceso, de generar procesos de capacitación, de llegar a un mundo nuevo. Por eso hoy, y aquí es muy importante dentro de esos factores digitales y los factores estructurales de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la cadena de suministro, yo con un gemelo digital puedo modelar muchas cosas, sobre todo cuando tenemos escenarios muy complejos relacionados con transportes, con productos o con servicios. Por eso es muy importante, eso sí, tener información de calidad, tener datos exactos, porque obviamente si el diseño se desvirtúa, y eso es una de las advertencias más fuertes al momento de diseñar un gemelo digital, todo el ejercicio se habrá perdido. Y ahí es donde yo tengo que entender que ese ejercicio clave y ese ejercicio estructural tendrá que ser basado y apoyado en información de calidad para estructurar una buena decisión, una buena táctica y una buena operatividad. Extraordinario, extraordinario, Jackson. Da para más, ¿eh? Gracias, mi estimado Ricardo. Da para más. Muy bien, y escalando nuevamente, voy a ir al tema de aplicación en las plataformas portuarias. Por eso voy a ir con nuestra querida directora Daniela De Luca, en cómo sincronizamos esta operación en un puerto autónomo, considerando todos estos parámetros que también estamos viendo, ¿no? Desde la ciberseguridad, desde los gemelos digitales, digitalización y automatización de los puertos. ¿Cómo sincronizamos esa operación que es eficiente con, dentro de la plataforma portuaria, con todo lo que nos encontramos fuera de la misma, en el transcurso terrestre, en la última milla, en el transporte y el traslado a través de ciudades, que se transforman en definitiva en un cuello de botella? ¿Cómo hacemos esa sincronización? ¿Cómo podemos visualizar eso, estimada Daniela? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder conversar. Creo que la pregunta efectivamente da como para más de 5 minutos la respuesta en particular. Y la respuesta también es bastante extraña, porque en realidad el cómo lo hacemos, cómo sincronizamos las tecnologías que hoy día se han ido desarrollando en el ámbito marítimo portuario, creo que es una pregunta que nos estamos haciendo varios y a nivel países. Mira, solo para comentar un ejemplo que yo creo que es un poco el que nos une en esto. Esta gran revolución que tenemos hoy día del sistema, que se puede convertir en una gran bendición, pero en un gran problema, como lo hemos venido viendo, con más de 8 o 9 plataformas interoperabilizadas no interoperabilizadas para realizar una operación de comercio internacional, se puede asemejar a lo que ocurrió un poco en los años 60 y posterior con el contenedor, ¿no? Este carrito que vino a modificar la forma de hacer la operación logística dentro de los puertos, es hoy día el desafío que nos imponen los sistemas. Y paradójicamente la respuesta a la cual nosotros hemos ido revisando a lo largo de estudios y análisis de casos, no viene por la tecnología solamente. Ya Maersk y otras navieras hace un tiempo hacen un análisis de cuántas interacciones tiene un tarro en un proceso de exportación, y son más de 300 interacciones con más de 30 actores, y por lo tanto el problema viene por ahí. ¿Cómo agrupar e integrar a actores que en algún lado están muy integrados, pero por otro lado son competitivos dentro de la cadena, en una sola plataforma o en una sola estructura que nos dé beneficios como exportadores o importadores? Hace un par de años vimos un modelo de desarrollo, yo no sé si ustedes se acuerdan del proyecto de Traders con IBM, o Maersk, la Asociación de Navieras con IBM que crea Traders, que es un proyecto que busca integrar la cadena de suministro marítima portuaria, o sea, ni siquiera estamos entrando a hablar de
integración multimodal con camiones o con aviones o con otro tipo de instalaciones que están más allá o tierra adentro o principalmente tierra adentro. Y ese proyecto que convocó a los principales actores de la industria, los cuales son los navieros, no termina. No termina y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que falla? El flujo de información, el secretismo del negocio. Nosotros en Chile hablamos mucho de las faltas de gobernanza. En términos coloquiales, es quien se hace cargo entonces de la gestión y administración, no solo de datos, sino que también de las operaciones, ¿ya? Y la respuesta entonces podría ir más por ese lado. ¿Cuáles son las iniciativas de integración dentro de la cadena de suministro? Y por lo tanto ahí tenemos la consulta de cuáles son las iniciativas estatales. Hoy día vemos en Latinoamérica, particularmente en los casos que más conozco, que es Perú, Chile en particular, en su tiempo también Colombia, la iniciativa del desarrollo de ventanillas únicas asociadas al comercio internacional, que están muy bien integradas en la gestión aduanera, no así en la gestión logística. Vemos ventanillas únicas para la atención de las naves, que es la primera, el primer foco o tech point que tienen las naves, ¿no es cierto?, al ingresar a los puertos, pero no se integra hacia atrás. Entonces, hay modelos que hoy día nos muestran que primero necesitamos tener esa gobernanza, ese manual, ¿no es cierto?, de operaciones, de cuáles son las funciones de los actores, para luego poder analizar cómo nos integramos hacia atrás. En ese sentido, por ejemplo, Rotterdam hoy día integra hasta los centros logísticos, o sea, tierra adentro total y completamente, con la operación del arribo de la nave. La nave llega y el centro logístico sabe la cantidad de tarros o de carga que va a recibir. Nosotros en Chile a eso le estamos llamando el famoso sistema de agendamiento, que solamente nos está sirviendo hoy día para subsanar los temas del ordenamiento de los stacks en el costado de puerto, y que ha sido muy difícil poder llevarlo, ¿no es cierto?, hacia las instalaciones que están a posterior. Entonces, la solución hoy día, principalmente en integración gubernamental, ¿por qué no también decirlo regional? Hoy día estamos muchos países de Latinoamérica hablando de cabotaje, me imagino también un próximo tema de cabotaje de gran altura, por ejemplo, y ahí también podríamos tener un análisis, una mirada regional, y ¿no es cierto?, luego una integración, interoperabilidad de sistemas, que hoy día me da la idea que no están conversando dentro de la misma operación logística. ¿Qué temas importantes, ¿no?, y trascendentes? Entonces nos queda tarea para el próximo año, seguir abordando cada una de estas cuestiones. Los datos que nos da Daniela son fulminantes, son realmente impactantes, y además pensando en lo que venimos conversando, entre la ciberseguridad, los gemelos digitales y este trabajo de plataformas portuarias en materia de sustentabilidad y de sostenibilidad, juega un papel prioritario, yo diría, en las plataformas portuarias, más si estamos hablando de autonomía. Temas fabulosos, la verdad que uno se apasiona con esto y sí es cierto, admiro la capacidad de resumir que tienen para tanto que hay para hablar. Y nos lleva justamente este tema medioambiental, ecológico, a consultarle a nuestra querida Alicia Martínez desde España, un tema que hoy también ocupa un rol muy importante y que vincula estos otros tres que terminamos de abordar, y que tiene que ver con ver algún ejemplo, seguramente lo tiene y muchos, de una economía circular, de poder reducir esos costos operativos, en donde podamos generar nuevos flujos de ingresos para las empresas. Esta economía circular que también no está de moda, pero sí se está aplicando consecutivamente con, entre otros, estos tres factores que estamos conversando. Mi estimada Alicia, ¿nos podrías ayornar un poquitito de este tema? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y, bueno, saludar a todos los participantes. Es un honor estar con vosotros y poder compartir un poquito mi experiencia. Bueno, economía circular, que oímos mucho y pensamos, ¿llega o no llega? Pues bueno, sí, está llegando, sí, están pasando cosas. Viene un poco sustituyendo a todas las corrientes que ha habido antes, más sostenibles, medioambientales. Hemos tenido ecología industrial, química verde, y a todos les faltaba
una componente fundamental que sí que tiene la economía circular en su primera palabra, y es economía. Va a responder ante una urgencia ambiental que tenemos, pero se presenta como una oportunidad de negocio y competitividad. Es decir, no vamos a reciclar, lo que queremos es rediseñar. Y de hecho el gran paradigma que tiene la economía circular y por lo que ahora mismo va despacio es porque transforma la economía tal y como la conocemos. Rediseña procesos, productos y modelos de negocio, porque lo que queremos es obtener el máximo de los recursos que haya. Queremos transformar los recursos y reutilizarlos una y otra vez, algunos hasta el infinito, todo lo que podamos, y beneficiarnos de ello, o sea, crear negocio. Ejemplos concretos, pues bueno, yo he trabajado en un proyecto europeo que trabajaba ISO/S4C de simbiosis industrial en hubs circulares que ya están creados aquí en Europa. Y uno de los ejemplos más claros que estamos cuantificando fue trabajar en el sector del acero, trabajando con escorias, con el slag. Y lo que hemos estado haciendo es valorizarlos. Pues hasta ahora suponía un coste elevado de gestión del residuo para la empresa y ahora mismo se están empezando a carbonizar secuestrando CO2 que emite la empresa. Carbonizamos ese residuo y conseguimos tener una materia prima que sirve para la industria de la construcción, para las cementeras. Se puede crear con esto nuevo cemento, sustituyendo hasta un 50% la materia prima original, la cal, que hay que extraer de minería, y pues estamos consiguiendo, en este caso, en esta aplicación en construcción, eliminar coste de gestión, tasas y todo el vertido que tiene como residuo, reducir compras de materias primas en la empresa a la que llega. Obviamente se está optimizando ahora mismo el proceso de carbonatación para que no sea más caro que extraer la cal, por supuesto. Se puede llegar incluso a vender esta escoria una vez que se optimice el proceso de carbonatación y pues bueno, sería una nueva línea de negocio a abrir. Y además estamos fijando el CO2, que es una emisión de la empresa, pues ya sea del acero o de cemento, grandes emisores de CO2 hoy día. Pero hay muchos más casos que se pueden consultar. Yo conozco especialmente el caso de General Motors. General Motors lleva desde el 2016 aplicando economía circular en sus fábricas de manera interna como ecosistema y ha llegado a reciclar en 2016 2 millones de toneladas de subproductos, que es muchísimo. Aquí contamos metales, plásticos, aceites y otros materiales que puedan venir de la fabricación de vehículos. Y puede llegar a generar valor, en este caso, en su caso, fueron 1.000 millones de dólares al año. Todos estos datos se pueden consultar en Ellen MacArthur Foundation, tiene este ejemplo muy explicado, ha sido muy estudiado. ¿Hay más? Pues sí. Tenemos, por ejemplo, Deso. Deso es un fabricante de alfombras, de estas alfombras que se llevan mucho industrialmente o incluso para niños, que son cuadrados, que se enganchan unas a otras, son como losetas. Bueno, pues Deso lo que hace es fabricarlas sin tóxicos, son módulos muy fáciles de montar y de desmontar. Y ellos mismos se encargan de recoger estas losetas al final de la vida útil. Les hacen un remanufacturing y se vuelven a introducir en el mercado. Está eliminando residuos, todos los costes asociados y ha abierto un nuevo flujo de ingresos, un nuevo modelo de negocio con este reacondicionamiento y venta de material. Parecido realiza Caterpillar, que todos los conocemos, los grandes de minería, motores y demás, muchísimas industrias usan sus productos. Y lo que está haciendo ahora es que motores y demás suelen ser bastante modulables, fáciles de coger piezas que todavía funcionen, así que recuperan sus componentes usados y los reacondicionan y los están vendiendo bajo su línea remanufacturing y está generando márgenes brutos hasta un 50% superiores a las piezas nuevas, porque los venden con su calidad, han pasado al final por su fábrica y tienen su garantía y el precio es menor
Por lo tanto, están consolidando muchos clientes que se gastan un poco menos, pero que tienen esas garantías. Hay muchísimos más ejemplos ahí fuera, pero bueno, al final la economía circular no solo viene por la parte de medio ambiente, viene a reducir costes y a abrir nuevos flujos de ingresos. Viene un poco pues a transformar, ya sea comercializando sus productos, reduciendo el uso de materias vírgenes, materias primas vírgenes, que obviamente tendrá una reducción de costo, o extendiendo el ciclo de vida de los productos, en algunos casos durante muchos años. Así que es una oportunidad que abre pues, bueno, nuevos mercados y esperamos que fortalezca mucho la resiliencia empresarial y la rentabilidad, sobre todo de cara a todos los problemas que tenemos de cadena de suministro, todo este reshoring, porque bueno, pues tenemos guerras, pandemias, ya sabemos todo lo que está pasando, y la cercanía de tener esas materias primas que podamos recoger al lado de casa, pues es una gran oportunidad para la economía circular. Interesante el tema, y para no quedarnos ahí, yo le daría continuidad a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias prácticas? Algunas ya mencionaste, Alicia, pero me parece que podríamos profundizar un poquitito más. ¿Qué estrategias prácticas se recomienda para incentivar esa línea de proveedores, socios, logísticos y clientes en un ecosistema sostenible? Sí, bueno, para incentivar, al final, estamos trabajando con cadenas de valor, son cadenas de suministro, ya lo sabemos todos perfectamente, y la colaboración va a ser siempre clave. Es clave en la economía circular. Ninguna empresa puede cerrar el círculo ella aislada. De hecho, aunque sea, necesitará recoger de otras empresas. Entonces, siempre va a necesitar proveedores, va a necesitar clientes, socios logísticos y agentes que terminen ese cerrar el círculo. Y es un gran desafío para pues, bueno, todo este paradigma circular que tenemos. Estamos cambiando cadenas lineales por cadenas circulares. Y estos son nuevos modelos económicos. Va a implicar que parte de la cadena de valor tradicional pueda quedar obsoleta si no evoluciona. Hay gente que... Eso iba a ir, perdón, porque también se generan intereses contrapuestos. Sí. Exacto. Entonces, pero no, para ellos hay muchas oportunidades. Son actores que van a tener que reinventarse y adaptarse, van a tener que aprovechar esos modelos económicos. Aquí yo creo que es fácil pensar en un sector que todos conocemos, el sector textil. Todos nos vestimos y todos sabemos lo rápido que funciona la moda. Cambiamos, tiramos, compramos otra vez. Todos hemos visto las montañas de ropa desechada, que es un gran reto medioambiental, pues bueno, todos los recursos que hay ahí, microplásticos, es un gran reto social, pues ya sabemos siempre dónde está y luego, pues bueno, las condiciones laborales que hay asociadas, desplazamiento de producción, pero por otro lado, el consumidor está empezando a tener un creciente interés por prendas sostenibles y por reutilizar materiales, es algo que se mira en la etiqueta. Entonces, ya hay empresas innovadoras que han surgido recogiendo sus propias prendas usadas para reintroducirlas en el proceso productivo, un modelo take back y reciclaje. Y también hay grandes marcas, todas las conocemos, que bajo presión social han establecido programas de recogida de la ropa usada en sus propias tiendas. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, tenemos un eslabón muy grande. Empresas especializadas en clasificar, separar y preparar tejidos reciclados que pueden volver a esas producciones y van a ser nuevos proveedores. Entonces, pues aquí, por ejemplo, los proveedores que ya tenemos que deberían vender menos materia prima pueden volver con esos materiales recirculados y abrir una nueva vía. Pues vamos a decir, algodón, poliéster virgen de primera generación y otro reciclado que los fabricantes podrán comprar. Entonces, aquí se abren muchas cosas. Modelos de recogida y reciclaje colaborativo. Y también conocemos marcas como Patagonia. Patagonia lo tiene todo, diseña para que dure, es modular, siempre se puede cambiar el cremallera, además cosas que fallen, pero todo es donado, es clasificado y se convierte, una vez que llega al fin de su vida útil, en nuevas fibras. Ellos
han hecho así su cadena de suministro y tienen todas las empresas que lo hacen. Pero luego para otras pueden surgir empresas especializadas que hagan toda esta parte y que, pues bueno, se comprometan a tener esa calidad de los tejidos que vuelvan a ser reincorporados. Tenemos aquí la visión de transformación de proveedores tradicionales. Pues lo que decía, ya no venden tanta materia virgen, pero pueden implementar tecnología y utilizar esa mano de obra para toda la parte de clasificación. Se puede hacer mucho trabajo en trazabilidad. Aquí tenemos blockchain, etiquetas inteligentes, que cada vez se van a ver más, que pueden certificar y pues bueno, demostrar ya no solo la procedencia, sino el contenido y la manera más fácil de poder luego volver a reutilizar ese material, de volver a sacar esas fibras. Aquí está claro que serían, pues bueno, acuerdos a largo plazo que también cambiaría el cómo lo vemos, esa transformación de modelos, no tanto como producción, vendo, me olvido, sino una economía de servicio. Al final es algo que va y viene, podría ser incentivado, ya sea de una manera externa económica o simplemente por el deseo de consumidores, como ya pasa en algunos casos. Incluso hay marcas que hacen leasing de pantalones, gente que cambia mucho de ropa, pues voy a llevar esta temporada este vaquero y luego no lo voy a llevar. Por lo tanto, lo alquilo y al año siguiente lo llevará otra persona por un precio más bajo. Entonces, al final se pueden establecer muchos medios, tenemos plataformas, asociaciones, muchas fundaciones trabajando en esto, métricas, desarrollo de estas nuevas etiquetas que vienen basadas en la industria y que van a llegar a todos los productos. Así que yo creo un poco que la clave es tener incentivos claros, entender bien la demanda que se va a tener tanto en textil como pues, bueno, en cualquier otro sector, repartir los beneficios y los riesgos, porque al final tú puedes recoger y gestionar y hacerlo tú solo y pues bueno, que no funcione. Sin embargo, si estás pues, bueno, creando, como hace Patagonia, tu cadena de valor completa, pues va a ser mucho más fácil. Y bueno, que hay que tener algo que no hemos tenido hasta ahora y que esperemos que vayamos a tener, esa trazabilidad y transparencia en los productos que se fabrican, que compramos, que puede favorecer, obviamente, el cerrar el círculo. Así que yo creo que estamos en un muy buen momento de investigación, de innovación que se está haciendo, que necesitamos colaborar un poquito. Y también nuestro granito de arena como consumidores, esa presión del mercado que yo creo que ya estamos haciendo y que podemos hacer mucho más para ser un poco más sostenibles. Fabuloso, muchas gracias, Alicia. Sí, y gracias también por mencionar a Patagonia, ¿no? Nuestra tierra. Sí. Pero también quiero mencionar en algunos conceptos y averiguaciones que uno se va incorporando información. Encontré hace algún tiempo, bueno, tenemos que nombrar marcas, lamentablemente es así, pero bueno, no estamos haciendo publicidad, pero es parte de lo que hacemos. Y además son las marcas que nos ayudan a transportar y a hacer logística también y comercio internacional. Descubrí una empresa al comprar una camisa que me pareció fabulosa, que se llama Marmot, y esta empresa está en América del Norte, en Canadá, y también hace un reciclado desde el año 75, con indumentaria fundamentalmente para todo. Empezó con todo lo que tiene que ver con el turismo de escalar, de montañas y demás, pero hoy ya es indumentaria y ropa para vestir, inclusive, de altísima calidad en materiales reciclados. Me impresionó y me vino a la mente cuando mencionaste lo de Patagonia, porque dije, pucha, no es la única, también hay otra en otra parte del mundo que está haciendo algo similar, lo cual me pareció fabuloso. Así que agradecido por recordarnos esto y por acompañarnos y ayudarnos a ser bastante resilientes en este sistema económico mundial que hoy nos depara. Muy bien, por favor, a tu persona. Y hablando de estos temas,
también me quisiera meter en el tema ecológico y medioambiental con Daniela De Luca, en el tema de los buques, las emisiones, los buques cero emisiones, que sabemos que no son cero emisiones, pero bueno, tienden a eso, en su estructura global de reabastecimiento. ¿Quién debe liderar y financiar esta transición, Daniela? ¿Las navieras, los puertos, los productores, los gobiernos, quienes producen, obviamente, estas energías? Eso me refiero como productores. ¿Quiénes son los que deberían liderar esto? Y después tengo otra pregunta, pegadita a esta. Bueno, muy similar y en línea a la respuesta anterior. ¿Mm? Nuevamente es un modelo compartido, ¿ya? Y voy a explicar un poco qué es lo que está ocurriendo y por qué es un modelo compartido. Miren, particularmente Chile, así como otros países, incluso en África, se han transformado en centros neurálgicos muy importantes para la obtención de estos combustibles, ¿no es cierto?, generados de maneras limpias que pueden y que van a solucionar las problemáticas que planteaba la OMI para la vuelta de la esquina, o sea, el 2030. Recordemos que esto venía para el 2020, producto de la pandemia, ¿no es cierto?, se detiene toda la modificación de combustibles utilizados en los buques de carga. Entonces, estos países, en particular Chile, Argentina, ¿no es cierto?, también algunos países de África, se ven como escenarios bastante interesantes porque tienen una capacidad productiva en cuanto al uso de energías renovables, particularmente eólica, ¿no es cierto?, y solar. Y ahí entra muy fuerte el rol del Estado. ¿Cuáles son las hojas de rutas o cuáles son, por ejemplo, los mecanismos de, comillas, voy a poner un término un poco, digamos, interesante, pero cuáles son las formas de explotación que mantengan estas ventajas comparativas hasta este minuto? Es decir, nosotros tenemos sol, tenemos capacidad de vientos, entonces, ¿cuáles van a ser los lineamientos estatales para generar y llamar a la industria para la producción? Hasta el momento, la gran mayoría de los países ya han generado sus hojas de ruta, cuenta con esos lineamientos gubernamentales que por suerte han sido transversales a los distintos gobiernos que hemos visto, al menos en Chile, y que también estamos viendo hoy día que se está generando en Perú. El problema y el punto donde todavía no ha habido una conexión ha sido quiénes son los que siguen con la posta. Y ahí la problemática de esta toma de decisiones ha datado principalmente, y recojo lo que decía justamente Alicia cuando hablaba de es mercado, o sea, limpio o no limpio, lo que manda, comillas, es el mercado, es dónde se va a juntar este mercado. Los mercados se juntan en lo denominado precio, ¿no? Cuando la oferta y la demanda tienen esa interacción, se genera este punto que es el precio. Y es ahí la problemática que hemos venido viendo hoy día. A pesar de tantos estudios y investigación, todavía falta esa resolución de mercado. Entonces la pregunta vendría siendo, ¿quiénes van a conformar o quiénes van a establecer las directrices de este mercado? Lo que nos gustaría a nosotros es que fueran los puertos, y los países los miramos con ese asidero. Nosotros decimos Mejillones, principal puerto de exportación, ¿no es cierto?, para este tipo de combustibles, Punta Arenas, en el caso de Chile, Nandi, en el caso de África. El punto es que el puerto es catalizador de mercado por sí mismo, y esa es una pregunta que nos llega al orgullo, nos encantaría decir que sí. En los años 1900 Valparaíso lo fue, ¿ya? Pero hoy día, cuando nosotros analizamos puertos, no solamente debemos analizar infraestructura o puntos de encuentro, sino que otros elementos. Y dentro de esos elementos entran, ¿no es cierto?, las rutas navieras. Las rutas son administradas por las navieras y por lo tanto los navieros son los consumidores y van a ser los principales motivadores o catalizadores del uso de este tipo de combustibles para poder cumplir con las normativas internacionales que se están estableciendo. Entonces, de nuevo, es un trabajo gubernamental, es un trabajo del inversor privado, muchas veces extranjero a los países en los cuales se generan estas ventajas comparativas, aún no competitivas, porque no sabemos, a lo mejor no van a lograr ser competitivas cuando tengamos los precios finales, y quien va a tener que ahí empezar a liderar la demanda van a ser las navieras. Ellos van a tener que decidir, no, mira, amonio, hidrógeno en este lugar, y eso va a estar en función de la ruta. Yo ahí me atrevo a ser un poquitito más, no sé si el término es visionaria, y creo que el traspaso de esta ventaja comparativa a competitiva va en posicionarse en una ruta. Y ahí de nuevo está el gobierno o los estados con sus líneas directivas. Es decir, cómo yo, país, puerto, entonces,
me ubico en una ruta donde yo pueda ofrecer justamente este tipo de energía. Para terminar, solo quiero poner, y ahí Alicia y quienes nos acompañan a lo mejor de España, deben conocer muy de cerca el caso del puerto de La Luz, de Gran Canaria, que es un puerto que tenía mucho tráfico cuando habían colonias en África, pero cuando esto termina, se baja su nivel de tráfico. Puerto de La Luz se reinventa, se posiciona en una ruta con servicios de preparación de los navíos para poder enfrentar el Cuerno de África, con presencia de muchas empresas griegas para poder, ¿no es cierto?, armar, construir buques. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, con unas ventajas comparativas, un país se ubica en una ruta, y yo creo que nosotros debemos tomar esta directriz, que sí o sí hay que cumplirla, de combustibles, ¿no es cierto?, que no dañen al medio ambiente, como nuestra oportunidad de posicionar una ruta en función de aquello, más allá de las cargas, que literalmente las cargas son pasajeras. Y mi pregunta iba a esa, así que perfecto, la completaste, porque el tema de esta transición que estamos viviendo hoy, el ejemplo que diste del puerto en África, es fundamental. Justamente, aprovechando esa instancia del canal de Suez y todo el movimiento de cargas, se tuvo que reinventar en materia energética para abastecer medianamente en un porcentaje, por supuesto, que no, por las embarcaciones no están todas preparadas ni en su totalidad, por casualidad, son porcentajes que están invirtiendo en energías renovables, que puedan ser recargables, por supuesto, y bueno, esta plataforma portuaria se preparó para eso. Y ahí vamos al tema. Yo creo que ahí hay que tomar el apunte en los gobiernos y las navieras para que manejen estas rutas navieras que, a su vez, valga la redundancia, pueda ser de herramienta efectiva para la logística. Si no, estamos hablando de ruta y armar rutas navieras que me tengo que hacer todo este trayecto para llegar a abastecerme de un producto que no sé si es viable. En definitiva, lo vamos a pagar nosotros que damos las cargas. Así que me parece fundamental lo que estás diciendo, Daniela, y da también para conversarlo un poco más, así que ya vamos a ir trabajando estos temas en próximas presentaciones. Gracias. Muy bien. Escalando temas. Y saltamos con Rodrigo otra vez, Rodrigo Díaz. Hay temas en la digitalización y hay eslabones, son los más débiles y por lo general somos nosotros, los humanos, como un proveedor de logística de tecnología para terceros, ¿no? ¿Qué mecanismo concreto nos podés sugerir para evaluar y garantizar continuamente el nivel de madurez de la cibernética en todos los socios de la cadena de suministro, Rodrigo? Bien, gracias por la pregunta, Ricardo. Y quisiera comenzar por explicar el desafío para que estemos todos en la misma página que esto significa. La cadena de suministros es tan débil como el eslabón más cibernéticamente hablando. Por lo tanto, debemos pensar en ese concepto para entender que la seguridad es conjunta. Nuevamente volvemos acá a la colaboración y a la importancia de ver el ecosistema como una colaboración de partes. Tal es así que podríamos citar el caso de Target en el 2013, que fue comprometido por un proveedor en sus servicios de aire acondicionado, toda la cadena completa, y más recientemente, quizá el producto técnico que deben mencionar sea de poca difusión, es un producto que se llama CrowdStrike, pero que lo tiene implementado Microsoft Azure dentro de sus servicios para todos sus clientes. Y ustedes saben muy bien que durante este año hubo una caída muy fuerte en todos los servicios de Azure provocada por este tercero. Entonces son ejemplos concretos donde podemos ver cómo el eslabón más débil puede afectar a todos. Y nosotros tenemos una evaluación respecto a esta dinámica para entender que uno de los problemas más importantes es cultural, que hicimos en una investigación que hicimos con CEPAL, donde el 35% de los integrantes de la cadena logística considera que la cadena logística desde el punto de vista cibernético es débil, pero solo el 17% se ve a sí mismo como el eslabón débil.
Por lo tanto, hay un gap entre la percepción de lo que realmente ocurre contra una autocrítica y cuánto uno puede aportar en favor de favorecer esa resiliencia del conjunto. Entonces, planteado este desafío y entendiendo que uno de los puntos más importantes es la visión de colaboración y de autocrítica y de factor cultural, podríamos separar esta evaluación en 4 capas. La primera sería un estado inicial, que es lo que en informática llamamos como el modelo de due diligence, en deber hacer, y en este caso estamos hablando a que uno podría con terceros trabajar sobre una base de preguntas y respuestas estándares sobre frameworks internacionales como NIST o como ISO 27001 para entender en qué panoramas estamos parados. Por supuesto que el alcance y la complejidad de presupuestos es muy diferente para todos, pero sí debería haber una primera base que sea por lo menos un cuestionario para saber cómo estamos parados en la situación general. Y avalado con evidencia documental. Si yo estoy recibiendo una respuesta de un cliente, que tenga algún aval de evidencias propias que me pueda validar lo que me está respondiendo. Y también con algunos, dependiendo de las funciones, algunos controles específicos y críticos, pero muy poquitos, porque en este sentido, en una etapa inicial es muy importante hacer foco y no tanto querer evaluar todo, sino que para el caso concreto que estemos evaluando, sean de mayor importancia. Una segunda capa sería ya tener contratos vinculantes con SLAs, con tiempos de respuestas acordados y esperados para tener bajo control la resiliencia de la cadena completa y con un derecho a auditoría periódico sobre esos contratos, sobre el tercero, y unos requisitos mínimos de seguridad, donde pueda haber una responsabilidad desde el punto de vista de la ciberseguridad del tercero. En la tercera capa sería un monitoreo continuo de esta infraestructura ofrecida por el tercero. Y esto es tener en los contratos una habilitación para poder hacer pruebas de ataques controlados. Entonces, como cliente, yo podría evaluar a mi proveedor cómo respondería ante un ataque, por supuesto avisándole previamente y coordinando para entender cuál es el panorama real técnico que tenemos en la situación actual. Y una cuarta capa, que sería para ya completar el modelo, es pasar del modelo reactivo, del modelo medianamente preventivo, a un modelo de evaluación continua de madurez. Como todos los modelos tiene una capa en la cual llegamos a poder evaluar la madurez con tableros de comando, con indicadores proactivos y que tengan una revisión periódica de parte de los involucrados. Entonces tenemos una postura ya, sí, volviendo al término que comentaba al principio, de ciberinmunidad, donde yo sé que voy a recibir el ataque, sé que me estoy preparando para ello y estoy controlando cómo mis indicadores proactivos están funcionando respecto a esa estrategia conjunta. Entonces, como decía, como para redondear esta pregunta y para poder dejar espacio, si después hay alguna otra consulta sobre esto mismo, creo que es muy importante enfocar esto con una responsabilidad compartida y conjunta y arrancar sobre el proceso de cambio cultural respecto a que el ataque siempre lo va a recibir el otro y no yo, y no voy a ser yo el que provoque el inconveniente en toda la cadena, ¿sí? Sí, el a mí no me va a tocar, como dijiste al principio. Sino Exacto. ¿cuándo? Exacto. Gracias, Rodrigo. Jackson, para tener continuidad en estos temas que estamos hablando, están muy vinculados todos, ¿no? En la cadena de suministro autónoma implica que las máquinas tomen decisiones, por supuesto. Y en ese escenario de una disrupción severa, ¿cómo garantizamos que el algoritmo de un gemelo digital priorice la resiliencia y la continuidad del negocio sobre esa propia eficiencia de costos? A ver, ¿dónde se ve el mayor punto de resistencia a la adopción de estas tecnologías?
Pues Ricardo, qué buena pregunta, porque ayer precisamente lo hablábamos en una charla con unos amigos de Costa Rica, y aquí hay una prioridad que hay que tener muy clara. Yo tengo que tener bases muy fuertes en la forma estructural de cómo estoy diseñando el negocio. Porque yo puedo tener un muy buen asesor digital, puedo tener grandes herramientas digitales, pero si yo no conozco la legislación para manejar el producto, para manejar el servicio, yo voy a estar en las nubes o voy a estar definitivamente muy mal ubicado. Yo conozco personas que están diseñando procesos y hablan de continuidad de negocio, pero no saben que hay una norma ISO, que es la 22301, que garantiza el tema de continuidad de negocio. O inclusive no han hecho trabajos conjuntos con sus aseguradoras, con sus proveedores, tanto a nivel interno como externo, para poder asegurar esa continuidad del negocio. Entonces, ahí entramos a hablar de que frente a todo esto que ocurre en el día a día, en esos escenarios geopolíticos, estos escenarios tan cambiantes a nivel global, yo tengo que tener una muy buena argumentación desde una muy buena estructura, desde la gestión de riesgo. Entonces, obviamente hay muchas herramientas, hay normatividades. Yo trabajo mucho desde la ISO 28001 para poder modelar escenarios en los cuales yo estoy preparado para garantizar la integridad de mi marca. Y esa integridad de la marca, obviamente, yo puedo hablar de la digitalización del proceso, pero el que me está digitalizando no es el responsable de conocer que hay que cumplir con una legislación, con un decreto aduanero, con entender que si yo tengo un problema porque tengo un puerto cerrado, como pasa normalmente en Latinoamérica, ya sea por un tema social, político, X, yo tengo una empresa de respaldo en otro país y esa empresa de respaldo es la que me tiene que ayudar, que aunque tenga que sacrificar utilidad, estoy cumpliéndole a mi cliente. Entonces, yo entro aquí a decirles que yo tomo los tres factores fundamentales, desde la operatividad, desde la táctica y desde la estrategia, a decir que, primero que todo, tengo que entender todo ese componente legal. Entendiendo el componente legal, tengo que llegar desde la táctica a entender qué tipo de producto o servicio estoy ejecutando para poder estar más claro al momento de llevar esto a un escenario digital o un escenario donde yo pueda precisamente garantizar ese proceso. Miren, empresas como DHL, dentro de sus mismos procesos, le están haciendo seguimiento a sus mercancías desde la misma realidad aumentada y están ofreciendo servicios especiales o servicios premium donde precisamente sus clientes puedan estar muy confiados y muy seguros de la integridad de su carga. Pero eso no es gratis. Eso representa de que su cadena de suministro tiene un conocimiento claro hasta de la misma elaboración de una etiqueta. Yo ahorita escuchaba a Alicia, y yo puedo tener el mismo tema, y lo dice ella previamente y me pareció muy interesante, de tener una etiqueta inteligente con un sistema de radiofrecuencia, hacer un monitoreo de la carga, pero la etiqueta no cumple. Y nos pasó con un tema de una empresa de moda que desde la merceología colocaba que es que la prenda que llevaba era 100% algodón. Pero cuando le hicieron el testeo de merceología, el algodón era el 70% y el resto era poliéster y lino. Y ahí es donde precisamente la misma aduana dijo, no, a mí me están robando porque tú no estás presentando una información válida. Entonces, yo creo que tenemos que tomar con guantes, ¿cierto? Con guantes de seda cada cosa que hagamos y tener unas bases muy fuertes desde la operatividad para desde la táctica preparar el proceso y desde la estrategia pensar cómo fidelizar, garantizar seguridad e integridad del proceso y ahí sí irme a poder modelar diferentes procesos, cadenas de suministros con modelos digitales que sean realmente funcionales, pero con el conocimiento y la experiencia que se tiene que tener. Yo puedo tener la mejor tecnología, yo puedo tener los mejores zapatos, pero no todos los zapatos nos sirven a todos, o la tecnología nos sirven a todos. Conozco empresas que están haciendo inversiones millonarias en sistemas como el SAP,
pero realmente sí necesitan un SAP o necesitan otro ERP. Si necesitan cierto software, si necesitan cierto diseño, no siempre. Hay que entender la tipología del negocio, la tipología de la carga y de acuerdo a eso, diseñar estrategias que nos generen todo ese mapa para ir a la digitalización. Esa es mi reflexión que tengo para hacerles. No, extraordinario, extraordinario, Jackson. Y aprovechando esta instancia y este momento de intentar también llevar todo este webinar en un hilo conductor que nosotros hemos estado trabajando, surgen y hay varias preguntas en cada uno de ustedes, porque además cuando los logísticos nos juntamos aparecen muchos otros factores, ¿no? Y qué bueno esto que mencionás porque también nos da una respuesta bien clara en cuanto a la inversión inicial, a la falta de talento especializado, a los miedos que hay en control de la toma de decisiones críticas. Me parece que es bastante abarcativo estos puntos, ¿no? Así que bueno, yo por razón de tiempo ya estamos cumpliendo el periodo de 1 hora que nos tomamos en nuestras conversaciones, vamos a llamarla así, con nuestros invitados. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes esta ponencia que realmente ha sido magistral, maravillosa. Así que les voy a dejar espacio a nuestros asistentes, numerosos hoy, que puedan abrir su cámara, quien hace la pregunta, no todos, para que no se nos sature el sistema, y le realice la pregunta a cualquiera de nuestros 4 panelistas hoy. Sí, muchas gracias a todos. Vamos a modular esto de una manera, porque ya hay algunas preguntas que nos hicieron por el chat que vamos a tratar de manejar directamente. Para Alicia, Mauricio Rojo desde Chile nos está diciendo que gracias por el ejemplo de Patagonia. Precisamente ese modelo de economía circular genera una logística inversa muy compleja: recolección, reparación, clasificación, reventa. ¿De qué manera específica un gemelo digital puede ayudar a modelar y optimizar esa cadena de suministro circular para que sea eficiente y rentable? Entonces, no sé, está entre Alicia y Jackson, por favor. Sí, si queréis, empiezo yo. Muy concretos. Sí, sí, lo primero es que yo creo que el gran reto que vamos a tener en la logística es manejar esa logística inversa que se está creando y que se va a crear. Y desde luego que sí, que los gemelos digitales pueden ayudar y muchísimo a esto. Al final es, pues bueno, reproducir la realidad para jugar con ella. Por lo tanto, podemos optimizar, podemos tener los modelos logísticos y pues lo que digo, podemos jugar, y seguro que Jackson puede completar esto como experto. Gracias, mi estimada Alicia. Pues yo ahí simplemente tengo que decir que es una muy buena herramienta que tenemos a disposición y obviamente porque estamos, yo creo que ligados a la toma de decisiones. Y yo no puedo tomar una decisión sin ese famoso ensayo y error. El precisamente modelo digital o el gemelo digital precisamente nos ayuda a eso, a poder equivocarnos. Y obviamente nos vamos a equivocar porque somos precisamente empresas y dentro de ese factor de resiliencia es entender que con ese modelo digital y gemelo digital vamos a ir creando, vamos a ir construyendo, nos vamos a equivocar, pero nos vamos a sobreponer y con base a eso vamos a generar un gran producto o un gran servicio que nos va a hacer muy competitivos y muy eficientes. Tal vez aquí voy a intervenir en algo. Notan que cada vez que hablamos del término logística inversa o reverse logistics, muchas veces despertamos en las empresas o en las organizaciones, etcétera, ese tabú, que yo lo considero así, de que la gente entiende la logística de una manera lineal, pero no entendemos todavía el concepto de una logística hacia atrás, esa logística inversa, sabiendo que esto es un gran negocio para los operadores logísticos, para el comercio internacional, para los países. Estamos hablando de una nueva generación de negocios
ligados a la remanufactura, entre tantas otras operaciones que hay un gran negocio aquí. El problema es que todavía no lo sabemos manejar, principalmente, bueno, a nivel de Latinoamérica todavía estamos en muchos casos a nivel en pañales, diría yo, porque definitivamente aquí hay un gran negocio. No sé qué me pueden decir. Pues sí, sí que lo hay. Yo ya, vamos, ya lo digo, es la logística que vamos a tener que hacer en los próximos años. Y sí que es cierto que las empresas puramente logísticas tienen miedo, es un tabú, incluso aquí en Europa. Y yo creo que es principalmente porque requiere mucho contacto con el consumidor final, que al final, pues muchas veces es el gran quebradero de cabeza para las empresas logísticas. No son, obviamente, los grandes vendedores, que es mucho más fácil de manejar, sino esos pequeños puntos, todo ese entramado que tendrían que recoger y abastecer para poder hacer una logística reversa. Pero vamos, se pueden hacer puntos logísticos de recogida, se pueden hacer muchísimas cosas, pero obviamente requieren modelar, investigar y estar dispuestos a asumir ese reto que viene. Fabuloso. Miren, no sé si alguien del público, quiero abrir el micrófono, o si alguien quiere hacer una pregunta directa, que levante la mano y que pueda ingresar para conversar con alguno de nuestros ponentes. Orlando Hernández, desde Costa Rica, por favor, Orlando. Muy concreto, Orlando. Sí, buenos días. Es que muchas veces se habla de logística inversa y de logística verde. Y hay como un hilo ahí muy delgado en medio de ellas. Un poco si me pueden ampliar al respecto. Gracias. Alicia. Sí, bueno, a ver, yo en principio, por lo que entendemos aquí, logística inversa sería, pues bueno, toda esta recogida, todo esto de lo que estamos hablando. Logística verde tiene más que ver con que esa logística, esos vehículos generen un menor impacto, que tengan menos emisiones, entonces estaríamos hablando de transporte verde, es decir, eléctrico, hidrógeno y otro tipo de vehículos de este estilo, que aquí están empezando a combinarse. Tenemos naves nodrizas y todo este tipo de despliegue para afrontar esta parte verde que sería la sostenible. Gracias. Álvaro Alpizar, de Rex Cargo en Costa Rica. Álvaro. El micrófono lo tienes apagado, Álvaro. Ahí. A ver, ahora sí. Ahora sí estamos. Gracias por sus exposiciones muy interesantes. Para la doctora Daniela De Luca, mi pregunta en relación a al gran reto de integración que tenemos los distintos actores de la cadena de suministro, especialmente a nivel de América Latina, me preocupa que el gran ausente de la ponencia y en términos generales lo que veo de las discusiones internas en la asociación es el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas y el hecho que las autoridades aduaneras y de comercio internacional de toda América Latina y el Caribe, pese a que se comprometieron a implementarlo desde el año 2006, no lo han hecho. No tenemos uniformidad en las declaraciones anticipadas. De hecho, casi que no hay declaraciones anticipadas. Lo que hay son transmisiones anticipadas de manifiesto que contienen solamente 16 elementos de datos con modelos de datos diferentes en cada país, mientras que la Organización Mundial de Aduanas lo unifica en un modelo de datos con una transmisión de al menos 57 elementos que permite la gestión del riesgo previo a la salida de las unidades de transporte de los puertos de origen, y así se traslada el riesgo del puerto de destino al puerto de origen y se genera un círculo virtuoso de seguridad y facilitación de comercio. No veo, me parece que es importante poner eso sobre la mesa para que
porque si no, no hay forma de que tengamos entre todos cadenas de suministro eficientes que reduzcan los tiempos de proceso, donde se reduzcan los costos, se incremente la seguridad física y jurídica de las mismas de una manera en un contexto de mejora continua, si no tenemos esa integración con el sistema mundial de seguridad de las cadenas de suministro, que es el marco SAFE, que se aplica en todo lado, excepto en América Latina y el Caribe y África. Ese me parece que es el gran reto que tenemos como países para hacer una integración inteligente. Lo que vemos que se da en los Estados Unidos o en la Unión Europea o en Asia, nosotros no lo tenemos porque así lo han escogido, así lo han decidido nuestras autoridades y nosotros desde el sector privado no lo hemos promovido. Me parece, pues, quería entender cuál es su posición al respecto y cómo es que podemos seguir adelante con eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante, Álvaro. Efectivamente, el marco SAFE, así como sus inicios, ¿no es cierto?, fue todas las disposiciones OEAS, IPA, etcétera, y hoy día con el marco de integración informática, no solamente, o el marco de integración, en realidad, no solamente apuntado a la seguridad, sino que también a la competitividad y el desarrollo integral de estos modelos de carga, digamos, o de exportación e importaciones. Mira, yo me atrevería, yo también he analizado y he pensado bastante en por qué estos marcos en Latinoamérica se desintegran. Porque, tal como tú planteaste, la Unión Europea es una entidad que sigue una dirección, ¿no es cierto?, el Parlamento Europeo, que establece ciertas normativas, y lo podemos ver, por ejemplo, es súper gráfico, ¿no? Cuando vemos los mapas de las rutas, ¿no?, de la integración justamente de la carga a través de las rutas, y toda la integración que hay a través de corredores y plataformas logísticas. En Latinoamérica esa misma imagen no la tenemos, no la vemos ni desde el ámbito infraestructura, ni menos de la integración. Con Ricardo hemos hablado muchas veces de las posibilidades que tenemos como países que compartimos frontera, y nos ha costado tanto ponernos de acuerdo, por ejemplo, en las consideraciones de las aduanas doble cabezal. Hablamos de corredores bioceánicos en el norte, pero no hemos todavía solucionado cuál va a ser el modelo aduanero que va a estructurar esta aduana. Entonces, tiene que ver mucho con lo que yo planteaba hace un rato. Estando en los marcos, estando en la tecnología, estando en los mecanismos, por elementos que están muy lejos de aquello, no hemos logrado esta integración. Ahora, sin lugar a duda, hay tópicos que nos van a llevar obligatoriamente a integrarnos bajo estos marcos. Uno, ¿no es cierto?, como hablábamos con el caso de los combustibles, es la descarbonización urgente, y el otro es la seguridad. Las navieras, de nuevo, siempre parece que es más fácil liderar desde el privado y desde la naviera, ya tienen integrados los modelos de BLs digitales, que si bien es una parte muy menor de toda la cadena, hoy día este BL digital nos pone a nosotros un desafío tremendo, que a veces es muy difícil visualizar. Por ejemplo, aduaneramente hablando, ¿qué potestad tiene un BL digital en un país latinoamericano? Cuando hablamos de seguros a la carga, ¿qué rol tiene este documento en el caso de reclamos de seguro? Son preguntas, las navieras ya lo tienen desde el booking electrónico hasta el BL, se siguen cobrando canjes, es un tema que van a dar ahí para preguntas, pero nosotros como países, de a poco, hemos ido articulándonos a este tractor que sin lugar a dudas está tirando el privado, con normativas que nacen de organizaciones como la OMC y como la OMA. Entonces, me da la idea de que efectivamente estos marcos nos van a dar una estructura, pero el que va a tirar la carroza, sin lugar a dudas, va a tener que ser, al menos en la realidad latinoamericana, que es por la que relativamente estoy hablando, va a ser el privado. Muy bien. Gracias, Daniela. Ricardo, por favor. Sí, para Álvaro y para Daniela, sí, es muy real lo que dice Daniela, estamos padeciendo esta situación desde hace muchos años y la estamos discutiendo. Así como en algún momento, y lo sigo diciendo en cada presentación que hacemos, que sin logística no hay comercios, también ocurre algo parecido con el tema aduanal, con el tema de barreras, con el tema de la OMA. ¿Por qué?
y nos tiene muy ocupado la cuestión. Desde ya les digo, esta es una materia que la estamos trabajando ya para el año que viene. Así que los vamos a tener como consultores también en estas cuestiones. Tenemos una asociada vinculada a la Organización Mundial de Aduanas, que está muy comprometida con nuestra organización mundial, y es un punto que nos afecta a todos, porque realmente en cada conversación que hablamos y temas que tratamos de logística, salta este. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener a ese actor vinculado en este tema. Así que quédense tranquilos, porque el año que viene vamos a tener bastante trabajo con relación a estos temas. A ver si le encontramos soluciones concretas a nuestras problemáticas. Tengo varias preguntas hechas. Estamos ya cerca del tiempo máximo de lo que tenemos. Básicamente tengo preguntas de Mauricio Rojo, de Ernesto Castañete de Argentina, en fin, de Marítimo en Cápsula también. De Bruno Paredes. Bruno nos pregunta para Rodrigo Díaz qué tan grande es el tamaño muestral de la investigación para concluir que el 17% de las empresas encuestadas no tenían ningún mecanismo de protección. La base de la pirámide empresarial con pymes, qué porcentaje anual de ingreso bruto representa adoptar plataformas contra ataques de ciberseguridad. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, ¿está por ahí? Hola, Rodrigo. Parece que se le pegó la conexión. A ver, mientras aparece Rodrigo, me interesaría conocer la pregunta, si puede ser, Héctor, o si hay una pregunta, no sé. Sí, me está indicando Rodrigo por WhatsApp que tiene unos problemas de conexión, tiene un problema de ciberseguridad. Acá pude volver sin cámara. Estábamos hablando del problema de ciberseguridad que tenías. Alcancé a escuchar que estaban preguntando por el muestreo respecto a la percepción de la seguridad. Correcto. Sí, lo leí en el chat, gracias por la pregunta. En realidad, me gustaría repasar, porque a lo mejor lo expresé mal. La realidad es que no es que el 17% de las empresas tienen un problema de ciberseguridad declarado, sino que no se perciben a sí mismos como un riesgo para la cadena. Y la cadena, y sí ven o sea, perciben un 35% de riesgo en la cadena, pero solamente el 17% se percibe a sí mismo como un riesgo. Entonces ahí hay un gap entre quién es el responsable por la seguridad completa dentro de la cadena. Y esta encuesta, el muestreo, está hecho a nivel internacional con empresas de todo tamaño, pero sí empresas que tienen departamentos de sistemas, y las respuestas están brindadas desde los responsables de seguridad informática de esas compañías. Entonces, es un poco un muestreo a nivel global, y no recuerdo exactamente si es un muestreo hecho por Symantec o por una empresa de ese calibre respecto a ciberseguridad. Es una recopilación que hicimos en una investigación para CEPAL. Gracias, Rodrigo. Le voy a dar la palabra a Ernesto Castañet de Argentina, que tiene algunas consultas. Ernesto, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, Ernesto. Ernesto, ¿estás por aquí? No lo capto. Debe tener problema de señal, dice Trato, escribió recién. Ahí, ¿me escuchan? Sí, Ernesto, por favor. Perdón, sí, tenía problema de señal, no habilitaba el micrófono. Muy bien. Bueno, primero agradecer a todos los que están presentes, a los que están escuchando y a los que fueron panelistas. Realmente muy, muy abierta todos los comentarios que hicieron y que realmente sirven y aplican a todo tema logístico. Tenía varias preguntas, algunas que tienen que ver con más expresiones de deseo o de cuestiones, como señalaban,
por ahí que, digamos, cuando las cosas que tienen que pasar no pasan, a pesar de que tenemos sistemas de seguridad para que no tengamos, por ejemplo, problemas justamente de ciberseguridad o aspectos más prácticos, más operativos. Creo que también hay, no recuerdo en este momento quién fue que lo mencionó, pero que refiere más a la ética y a la moral. A veces uno puede, porque también hay análisis sobre cuando se cometen ciberdelitos, quiénes son los que causan estos ciberdelitos y ciberdelitos o cualquier otra estafa o algún problema de bribery. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, en realidad siempre es lamentable, pero hay que mirarse hacia adentro y ver dentro de la empresa quiénes pueden ser los que me generaron ese problema. Por eso yo creo también que tiene muchísimo que ver la ética y moral de la organización. Si bien no es un tema específico de logística, es un tema que tiene que ver con todas las empresas, es algo de lo que no podemos soslayar, ¿sí? Porque somos humanos y bueno, muchas veces se ha dicho, mejor funcionamos cuanto mejor nos controlan. Entonces, a veces no es solamente el tema de utilizar sistemas automáticos de identificación y captura de datos para mejorar la toma de decisiones, sino también, ojo, la persona que tenés, porque si no y ahí está importante también el tema de entrenamiento, si no la entrenaste bien y en los valores de la empresa, bueno, vas a tener problemas por más que pongas todo el equipo más tecnológico que quieras para que la información sea exacta. Esa es una de las preguntas, la verdad que anoté una por cada uno de los disertantes, pero bueno, como estoy charlando y los veo a ustedes, no entro como para ver cuál fue la pregunta de para cada uno, pero bueno, esto es por lo menos mi aporte desde Argentina. Gracias Ricardo, Héctor, Jackson, Daniela, Alicia, Rodrigo. Rodrigo, tiene la mano levantada. Sí, quisiera hacer una reflexión. Perdona, para ya ir cerrando, por favor. Sí, una reflexión muy cortita respecto a esto. Es absolutamente cierto lo que dice Ernesto. La preparación de los recursos internos y la incorporación en las currículas de todos estos temas son muy importantes, son urgentes, pero hay que tener en cuenta que en el factor específico de la ciberseguridad, muchas veces uno de los colaboradores puede ser un empleado propio o un ex empleado insatisfecho. Esa es una causa, pero no podemos perder del foco también que el ciberdelito es una de las empresas tecnológicas más lucrativas en este momento. Ya no es un tema de que combatimos contra la moral del que está del otro lado, sino que combatimos contra la ganancia que genera para la empresa, que éticamente no es correcta, pero que realmente tiene un fin comercial y que es muy difícil de combatir, sobre todo porque las legislaciones no son de aplicación global, sino que hay muy poquita legislación para poder sancionar esto que puede ocurrir en China atacándome a la puerta de mi puerto que está en Argentina, ¿sí? Simplemente como esa reflexión para tener en cuenta este factor. Muy bien, excelente. Listo. De mi parte, Ricardo, no sé si quieres ya cerrar. Sí, brevemente, gracias Héctor. Sí, pues se nos va el tiempo, como dije, nos ponemos a conversar en logístico y vamos a estar una semana entera aquí sin dormir, conversando. Así que les quiero agradecer a nuestros invitados, muy especialmente, han sido muy didácticos, muy catedráticos también, se nota la experiencia en la forma de explicar estos temas, de dar a conocer y de ser bien efectivos, así que también doblemente agradecido. Son temas que tenemos la obligación de abordarlos próximamente. Así que los estoy comprometiendo aquí de manera pública ante todos, porque es importante que la Organización Mundial llevemos estos temas incorporados
todo lo que tiene que ver la tecnología arraigado el próximo 2026. Así lo abordaremos y lo trataremos en nuestro próximo Foro Mundial en Coahuila, México, el 11º Foro Mundial. Está muy enfocado a todos estos temas, pero muy enfocado. Incluso los corredores de carga, los vínculos fronterizos, el tema aduanal, todo vinculado a este tema tecnológico y a los temas que a nosotros nos ocupan. Así que vayan preparando su carterita, su maleta, como para estar en un evento multitudinario en el borde de Estados Unidos y México, para que podamos trabajar de manera conjunta. Hay temas que nos queda para comentarles, se lo voy a dejar a Héctor Vargas, a nuestro director general, para que se los mencione, pero yo simplemente quiero agradecerles a todos quienes estuvieron presentes y quienes estuvimos presentes y aprendiendo de ustedes en temas que todos los días los estamos tratando de masticar, pero con ustedes créanme que la digestión se hace mucho más amena. Así que les agradezco infinitamente a todos y los aguardamos en nuestra próxima convocatoria. Muchas gracias a todos los ponentes por estar acompañándonos el día de hoy, a todos los participantes. Este evento ha sido grabado y entonces se les va a hacer llegar un link de acceso para que puedan tener todos la grabación. Así que les agradezco nuevamente, nada más informarles que les va a llegar un correo también a todos los no miembros de nuestra organización mundial, para invitarlos a que se integren como profesionales asociados, que tenemos ahorita un procedimiento especial de invitación para que se integren, y también para que conozcan un taller que vamos a tener ahora que inicia la primera semana de diciembre. Es un taller de 6 horas que está distribuido en 3 días sobre megatendencias logísticas. Vamos a hablar de corredores de comercio y logística preventiva. Así que, por supuesto, para todos los miembros nuestros de la Organización Mundial van a tener esa invitación específica, y para los no miembros, invitados para que puedan registrarse en este evento también interesante que tendremos sobre megatendencias logísticas. Así que los vemos muy pronto. Muchas gracias por la presencia. Saludos a todos, panelistas. Alicia, a todos. en España, Saludos. Jackson, Daniela en Chile, Rodrigo allá en Saludos. Buen día, que les va muy bien. Hasta luego. Gracias, Saludos que y tengan buen día. éxitos. Excelente. Hasta luego. Hasta Hasta pronto. luego. Saludos. Buen día.